Queridos estudiantes, quisiera empezar esta hora recordándoles que, bueno, el nombre oficial de la materia es Fundamentos de, o con otras palabras, tal vez podría ser Introducción a. Lo único que hemos visto hasta ahora con una cierta profundidad es qué es la filosofía política. Ustedes tienen un pequeño texto de 4 páginas, pero eso es algo así como la primera unidad del programa. Y comprenderán ustedes que por más que sea un primer acercamiento, una primera aproximación, no hay tanto detalle ahí. ¿Sí? Vamos ahora a pasar a estudiar un conjunto de valores. ¿Sí? Luego veremos la cuestión de los derechos. Y una vez que tengamos estos 2 elementos, finalmente pasaremos a la última unidad, al final del ciclo, la cuestión del Estado. ¿Sí? Ahora, ¿qué valores vamos a estudiar? Los siguientes. Bueno, no necesariamente en el orden que está en la antología. A ver, vamos a empezar por el bien común. ¿Sí? Luego pasaremos a la libertad, la justicia y terminaré con la igualdad. ¿Sí? No son los únicos valores. Podríamos o nos interesaría estudiar la fraternidad o hermandad, la solidaridad, la compasión, etc. Pero entonces, solamente nos vamos a concentrar en 4 valores muy importantes. Luego pasaremos al estudio de los derechos. ¿Qué es un derecho? Veremos brevísimamente la historia de su reconocimiento constitucional y finalmente el fundamento. ¿En base a qué tenemos derechos? ¿Por qué? ¿Cuáles? Y finalmente tendremos que discutir... ¿Debe existir el Estado? Analizaremos el anarquismo, que responde que no. Otra pregunta que nos haremos es la cuestión de ¿cuál es el origen de la sociedad? ¿Cómo ha surgido? Hay quienes piensan que es por un contrato, por un convenio, por una decisión colectiva. Antes los hombres vivían solos y luego se juntaron. Esa es una visión contractualista. Estudiaremos eso. Luego nos centraremos en... A ver, entonces aquí es la cuestión del anarquismo. Perdón, con A mayúscula. La cuestión del origen, sobre todo el origen de la sociedad. Luego pasaremos a la diferencia que hay entre liberalismo y socialismo. Y terminaremos con una discusión entre, bueno, en lo que por los años 90 se conocía con el nombre de Estado social, aunque sea con otro nombre, Estado de bienestar, y neoliberalismo, y que no es un liberalismo nuevo, neoliberalismo. Y con eso terminamos el ciclo. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Bien, entonces... Esto es lo que va a venir a continuación. Ahora nos vamos a concentrar en el bien común. ¿Sí? Voy a empezar a explicar lo que es el bien común. ¿Okay? Bien, entonces, ahora, nuevamente ustedes tienen un pequeñísimo texto de apenas 4 páginas. Ya tiene que estar... el procesado, y voy a
presentar las ideas principales de qué entendemos por bien común. A ver, la pregunta inicial es esta de acá. ¿Sí? Dar una definición, aclarar qué es el bien común, es decir, hacer un análisis de este concepto. Luego veré, es decir, esto es definición. ¿Sí? Luego añadiré unas notas complementarias. ¿Sí? O si quieren ustedes, ampliaciones, ¿sí? Añadidos a este núcleo. Bueno, es básicamente eso. Bien, ahora lo que voy a exponer es la posición de Lorenzo Peña. Fue mi profesor en la Universidad Católica. Él es español, ya jubilado. El mes de agosto cumplió 80 años. Lorenzo, en su juventud, militó en el Partido Comunista, ¿sí? En tiempos de Francisco Franco. Fue perseguido por la policía, tuvo que huir del país. Y compañeros de él, camaradas del partido, fueron encarcelados, muertos. Y él tenía boleta de captura, estaba perseguido por la policía. ¿Sí? Decía esa boleta que es un hombre que anda siempre armado, lo cual es falso. ¿Sí? Y solamente cuando terminó el gobierno de Franco y se reinstauró la monarquía con la nueva constitución del año 79, si no estoy mal, el Congreso extendió una amnistía para quienes estaban perseguidos y pudo regresar al país, a España, en el año 83, si no estoy mal. Y yo lo conocí en el 81, 82, cuando estaba haciendo mi licenciatura en Quito. ¿Ok? Paulatinamente ha ido abandonando el marxismo de su juventud, pero sigue siendo comunista. No es lo mismo comunismo que marxismo, y explicaré eso al final del semestre, cuando estemos explicando esto del socialismo. Tiene su página, si ustedes ponen Lorenzo Pena, sin la ñ, sin esta tilde sino simplemente lorenzopena.es, las dos primeras letras de España. Ahí tiene su página personal, pueden ver, tiene unos 9 libros publicados, unos más de 120 artículos de filosofía. ¿Sí? Él hizo su doctorado en Lieja, en Bélgica, su primer doctorado, en el 1979, doctor en filosofía, 2015, doctor en derecho. ¿Sí? Esa idea que les dije de que la filosofía del derecho es la base para la filosofía política, la sostiene Lorenzo Peña. En esa tablita que se titula algo así como 2 opciones de filosofía política. Recuerdan, teníamos 3 columnas, a la izquierda una lista como de 20 aspectos, y luego como columna intermedia y extrema derecha. Lo de la extrema derecha es Lorenzo Peña. Yo me considero un discípulo de él. ¿Sí? Acepto el 99% de lo que él afirma. ¿Sí? En poquísimas cosas me apartaré. ¿Sí? Entonces, les exhorto, les invito a que exploren su página personal. Ahí está toda su producción. También tiene otra página, España Roja, donde están escritos políticos, más de 140 escritos políticos.
pero que tienen, según él mismo lo reconoce, una menor rigurosidad o argumentación. ¿Sí? O sea, él cree que tiene una opinión política informada, pero no se ha dedicado mucho, como a la lógica, a la ontología, filosofía del lenguaje y los últimos 30 años, filosofía del derecho. ¿Okay? Bueno, ahora, por más que sea la visión que tiene Lorenzo Peña del bien común, eso no quiere decir que su pensamiento sea original. En última instancia, creo que hay que reconocer que el autor que más ha influido en Lorenzo Peña con respecto a esta temática es Santo Tomás. ¿Sí? Hay muchas coincidencias, quizás en alguna otra clase pueda decirles esto es de Santo Tomás y darles una lista. ¿Sí? Pero muchísimas ideas principales sobre el bien común están en Santo Tomás. ¿Sí? Santo Tomás es una de las figuras más prominentes de la Edad Media, en la escolástica, siglo XIII. ¿Sí? Y a su vez, Santo Tomás influyó en autores posteriores, como por ejemplo Grocio, Leibniz. ¿Sí? Entre los principales. ¿Sí? Bien. Y sabemos que a finales del siglo XIX, la Iglesia Católica nombró a Santo Tomás padre de la Iglesia. O más que eso, la doctrina oficial filosófica de la Iglesia Católica es el pensamiento de Santo Tomás. ¿Sí? Y detrás de Santo Tomás está Aristóteles. Seguramente la noción de bien común está en Aristóteles, pero no les puedo asegurar. Tendré que hacer una consulta. Mi sospecha es que sí está ese concepto en Aristóteles. Y por supuesto, no es que Santo Tomás se invente este concepto. ¿Sí? Seguramente tiene que estar desde la antigüedad. ¿Ya? Bueno, entonces hay una cierta originalidad, cierto aporte de Lorenzo Peña, pero tiene sus antecedentes. ¿Sí? Santo Tomás explica el bien común, que si no estoy mal tiene que ser en la Suma Teológica. ¿Sí? Hay una edición bilingüe de la Suma Teológica, si no estoy mal, en 16 volúmenes, a mano izquierda latín, a mano derecha traducción española, y en uno de esos volúmenes, no recuerdo exactamente en cuál, hay un estudio introductorio, creo que lo hace el padre Ramírez, o es un apéndice en donde se sintetiza el pensamiento de Santo Tomás con respecto a este valor del bien común. ¿Sí? Eso servirá de base para que yo les exponga cuáles son las similitudes entre Santo Tomás y Lorenzo Peña. ¿Sí? Lorenzo cuenta que cuando él estuvo en sus 2 últimos años de secundaria, y cuando era un adolescente, obligatoriamente tenían que seguir la materia de moral. Eso es seguramente era el nombre de moral católica, obviamente. ¿Sí? Pero en un colegio fiscal, si no estoy mal. ¿Sí? En tiempos de Franco. Y ahí, ya a sus 15 años más o menos, se acuerda clarísimamente la definición que da Santo Tomás de lo que es ley y hace referencia al bien común. Pero como no le interesaba mucho el derecho, sino cuando ya a mediados de los 90 trató de aplicar la lógica
su lógica, que es especial, no clásica, a la cuestión normativa, ahí recordó lo que aprendió en el bachillerato. ¿Sí? Entonces, él pasó cada vez más y más a tener importancia este valor dentro de su filosofía política. Y en el 2015, cuando defendió su tesis de doctorado ante un tribunal de 5 miembros, muchos de ellos, por lo menos uno, le criticó que no estaba clara o claro este concepto. Pero era una tesis, él respondió ahí en su defensa que su tesis era de filosofía del derecho. Y por lo tanto, este concepto lo dejaba un tanto en la indefinición y que era cuestión de filosofía política, el acotar mucho más los límites de lo que es ese valor. ¿Sí? Entonces, a partir del 2015, con ocasión de su doctorado en jurisprudencia, fue cada vez desarrollando su pensamiento y, bueno, ya estamos a una distancia de 9 años, en el transcurso de los cuales ha ido aumentando su concepción de lo que es el bien común. Está en lo que ustedes tienen en el anillado, entonces es una recopilación de varias fuentes, no solamente escritas, sino también en videos. Ustedes pueden ir a YouTube y ponen Lorenzo Peña, les van a salir varios Lorenzos Peñas, un músico. Pongan y Gonzalo. Gonzalo es su apellido materno. Y ahí sí, en la primera opción, van a encontrar su canal. Ahí está Lecciones Laurentinas, están en un conjunto de entrevistas que le hice yo, que él las denominó Ecos del Azuay. ¿Sí? Están ahí como 36, 38 entrevistas, hacíamos los domingos. 2 de ellas es de filosofía política, creo que 3 de filosofía del derecho. Está ahí desde su niñez, su ambiente familiar, hasta los últimos días. ¿Sí? También obviamente tiene su página en Facebook, pero no para comentar cuestiones triviales, sino de contenido filosófico o político. ¿Sí? Entonces, lo que voy a presentar es un resumen de muchas fuentes, no solamente escritas, sino también audiovisuales y en Facebook. Obviamente, cuando escribe algo en Facebook, tiene que ser algo corto, porque nadie se va a leer larguras, pero es de mucho valor. ¿Sí? No son cuestiones, como digo, superficiales. Su página su muro es de contenido filosófico y pensamiento político. ¿Okay? Mucho sobre política española, ¿sí? Pero que se puede generalizar y es aplicable a otras realidades. Bien, entonces, con estos antecedentes empecemos. El bien común, en español, está traduciendo a la expresión bonum comune. ¿Sí? Comune. Bien, si no estoy mal, tiene que haber aquí una doble M. Ahora, por lo tanto, tenemos aquí 2 palabras. ¿Sí? Por una parte, bonum es el adjetivo que podemos traducirlo por lo bueno. Es bonus, bona, bonum, masculino, femenino y neutro. Terminación esto es neutro, lo bueno. ¿Sí? Entonces es lo bueno común, sería una traducción. ¿Sí? O
las cosas, si es que pusiéramos nosotros en plural, entonces serían las cosas comunes. A ver, esto etimológicamente por el latín, ¿sí? ¿Ya? Ahora, entonces voy a explicar cómo se entiende cada una de estas dos palabras. ¿Qué es el bien y qué es común? ¿Y qué es el bien común? ¿Sí? Bien, aquí tenemos simplemente la etimología. Ahora, aclaro, cuando hablamos de lo bueno, no estamos hablando en general, sino lo bueno para el hombre. A ver. Y cuando digo común, esto se refiere a una comunidad, a una colectividad. Y esa comunidad puede ser perfecta, como es la sociedad, o algo inferior, que no es una sociedad, en sentido de lo que hablábamos en una de las primeras clases. Recuerden, un concepto, una nota característica esencial de una sociedad es la soberanía. La sociedad tiene una autoridad que es la que impone leyes y no forma parte de un cuerpo mayor. Esa es la soberanía. El propio pueblo se da a sí mismo las leyes por algún procedimiento que sea aceptado por todos. ¿Sí? El bien común, creo que entonces se aplica a cualquier comunidad, no solamente a la sociedad, pero hay, por ejemplo, asociaciones, clubes, grupos, la familia, ¿sí? La iglesia. Yo pertenezco, por ejemplo, a la Asociación de Profesores. Yo soy ambateño. Mi apellido, ¿sí? Igual es un grupo de personas. Entonces, este bien común es bien de los, por una parte, es bien de esa comunidad y, por supuesto, también de los integrantes. Ya voy a explicar más luego, de los integrantes de esa comunidad. ¿Sí? Ahora, si nosotros quisiéramos explícitamente referirnos al bien común de la sociedad, ¿sí? El bien común de una sociedad, entonces más bien creo que es más apropiado hablar de un bien público en vez de bien común. ¿Sí? Nuevamente, nuestro español viene del latín y en el latín arcaico, ¿sí? Mucho antes del latín clásico, como el que utilizó Cicerón, había una palabra que era pupulicus, pero que desapareció en tiempos de Cicerón, y populus en latín significa pueblo, de ahí el adjetivo era populicus, o sea, del pueblo. ¿Sí? De ahí viene esta palabra público, bien del pueblo, bien de la sociedad. ¿Sí? Entonces, creo que es más apropiado cuando estamos en filosofía política hablar de el bien público, mientras que el bien común es algo más general, que podemos aplicar, por ejemplo, a una pareja, a una familia, o a los miembros de un equipo. ¿Sí? Ok. Ahora, recuerden, el bien común puede ser para una tribu y también para sociedades animales, no humanas. ¿Sí?
Yo he hablado de hormigueros, colmenas, una manada de cebras, una bandada de aves. Eso es un grupo. Una manada o un grupo de chimpancés, de gorilas. Ahí también hay un bien común. Pero ese bien es para las hormigas, bien para las abejas, bien para los elefantes. Acá estamos, me voy un poco a concentrar en bien para el ser humano. ¿Qué es lo que le hace bien al ser humano? Eso entra dentro del bien común. ¿Sí? Entonces, ojo, esto era etimología. En latín. ¿Sí? Ahora, vamos especificando más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Verán, recuerden, esto es bien común, bien público. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el bien? Pero solamente bien. ¿Qué es el bien? ¿Sí? Bien, a ver, para el hombre. Eso supone que tenemos que tener claro qué es el hombre. ¿Sí? ¿Qué es el ser humano? Podemos decir que, a ver, el ser humano es un ser social. Es un tipo de animal. Esto puede parecer raro a algunos, ¿sí? Sobre todo para los dualistas, quienes creen que el ser humano tiene dos componentes, su cuerpo material, físico, pero también un componente espiritual, llamémosle alma o lo que sea, que puede tener origen sobrenatural, y no es que el hombre sea con el mismo peso cuerpo y alma, más es alma que cuerpo. El alma sería lo principal del ser humano. Entonces, esa visión es un poco reacia a aceptar esta característica del ser humano. Pero, nos guste o no, nosotros somos una especie animal. ¿Sí? Nos separamos de un antecesor común que teníamos con los otros monos hace 8 millones de años. Y el hombre moderno, el que se suele llamar sapiens sapiens, no tiene más de unos 300.000 años. Diferente del hombre de Neandertal, del hombre de Cromañón. Somos más específicamente un tipo de mamífero superior. Compartimos con un chimpancé, creo, si no estoy mal, el 99% del ADN. ¿Ok? Chimpancé también tiene manos, pero no tan hábil como la nuestra, lo cual ha significado un desarrollo del cerebro. ¿Ok? Bueno, esto significa que somos un ser vivo y, por lo tanto, tenemos algo en común con las plantas, con las bacterias. Tenemos vida. ¿Sí? ¿Y qué es la vida? Ahí tenemos que acudir a los biólogos. ¿Qué dirán los biólogos con respecto a esta pregunta? Si ustedes ponen ¿qué es vida? En YouTube, a lo mejor se van a encontrar con un autor de un libro con ese título y que da una conferencia. Y nos cuenta de cómo la biología ha avanzado en los últimos 100 años. Pero a partir de lo que piensa ese biólogo, nosotros nos hacemos la misma pregunta, desde la filosofía. ¿Cómo vamos a entender la vida? ¿Sí? A propósito,
corrijo una afirmación parcialmente incorrecta que hice en otra ocasión. Fíjense, yo dije, tenemos que hacernos esta pregunta de qué es con respecto a la sociedad. ¿Quién estudia la sociedad? Vamos a la sociología. Un sociólogo tiene que hacerse esta pregunta, ¿qué es la sociedad? Pero esa pregunta, esas respuestas que da el sociólogo, ¿las vamos a aceptar nosotros como filósofos? Tendremos que hacer una evaluación. ¿Es correcto lo que me cuenta el sociólogo como especialista? ¿O yo como filósofo podré dar algún complemento o hacer alguna corrección a eso que me cuenta el sociólogo? Ahí hay la misma pregunta y dos enfoques diferentes. Creo que por un error de mi parte dije que la pregunta de ¿qué es la sociedad? Pertenece a la sociología y nosotros tomamos prestada esa respuesta. Primero, no creo que haya una sola respuesta desde la sociología. Y en segundo lugar, siendo necesaria ese ir a la sociología para tomar información, nosotros tenemos que tener autonomía o independencia. No aceptar lo que diga el sociólogo, sino examinarlo desde la filosofía. ¿Es aceptable o no? ¿Qué es lo que falta? Etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces, este bien está relacionado con la vida. Vida en general. La vida que conocemos de nuestro planeta. ¿Sí? Y entonces, en base a lo que es el ser humano, podemos responder qué es el bien para el hombre. ¿Sí? Más y mejor vida. Okay, aquí hay dos cosas. Cantidad y cualidad. ¿Sí? ¿Qué significa mejor? ¿Sí? Esto de mejor vida podemos explicarlo como prosperidad. Ir aumentando la calidad de vida. ¿Sí? Podría yo mostrarles un video sobre cómo hemos progresado en los últimos 200 años. Hay un video, creo que tengo en mi computadora, hecha por alguien que maneja muy bien las estadísticas. Y se puede ver en varios aspectos cómo ha cambiado la vida en el mundo entero. ¿Sí? Bien, ahí hay progreso. Yo sé muy bien que hay pensadores a quienes no les gusta el progreso, por más que se llamen progresistas. ¿Sí? Paradójicamente. Y acá, bueno, obviamente estoy hablando, esto es calidad de vida. ¿Sí? O estándar de vida. ¿Sí? Si ustedes visitan la casa de alguien, desde afuera ya pueden estar haciendo comparaciones. ¿Cuán bien viven? El espacio de la casa. ¿Qué jardín tienen? O sea, no es lo mismo tener una casa con un frente de 7 metros que tener una cuadra, como son los del Juri, de una manzana entera. ¿Sí? Entran y se fijan en los muebles. ¿Cuán espaciosa es la sala? Puede ser que haya 3 salas en la casa. En vez de ser un cuartito de 4x4, tienen una sala de este porte, de 7x7. Y arriba otra, más allá una tercera. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es calidad. ¿A qué unidad educativa mandan a sus hijos a estudiar?
seguramente serán las mejores. Y si es que están ya en secundaria, que vayan un año al exterior o que estudien en Inglaterra. Se les enseña inglés para que después hagan el bachillerato internacional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí estoy hablando de calidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué es más vida? Esto, en primer lugar, se refiere a los años de vida. ¿Cuánto vive una persona? ¿Sí? 35 años, 70 años, 100. Depende de cada país, ahí se puede sacar un promedio. ¿Sí? Pero no es solamente cantidad, ¿sí? Si bien la más vida incluye la longevidad, es más que eso. ¿Sí? Piensen ustedes en aplicar esto a una planta, y es el florecimiento. ¿Sí? Recientemente, la semana pasada, nosotros cambiamos el lugar de un macetero que era una plantita que no daba flores. Nuestro jardinero nos dijo que es que la bugambilla le tapa, le hace sombra. Entonces le pusimos en otro lado. Y en menos de una semana brotaron los botoncitos y luego ha dado flores. Y eso es, ese florecimiento es una muestra de más vida. ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, tenemos en estos dos elementos el núcleo de lo que es el bien. ¿Sí? Ahora, veamos qué es bien común. ¿Qué es común? ¿Qué es común? ¿Sí? Entonces, bien, ahora veamos común. ¿Qué significa común? Dos cosas. ¿Sí? A ver, poseído y disfrutado por todos los miembros de la sociedad. ¿Sí? Más bien sería el bien público. Y esto hay que tomarlo al pie de la letra. No digo para la mayoría. Si que fuera para la mayoría, eso no sería común. Común es para todos. No solamente unos sí, otros no. ¿Sí? ¿Quién es el propietario de ese bien común? El pueblo. ¿Sí? Pero no solamente poseen, sino que gozan, participan de ese bien. ¿Sí? A ver, acá cuando estaba explicando la etimología decía cosas comunes. ¿Sí? Esto es lo producido por la sociedad. ¿Sí? A ver, disfrutado por todos, y pongamos acá, producido por la sociedad. ¿Ok? Bien. El bien común, a ver, es para todos y por todos. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Disfrutado por todos y cada uno. ¿Sí? A ver, esto es individual y esto es colectivo. Aquí hay dos aspectos. ¿Sí? A ver, producido por la sociedad, y esto es colectivo. ¿Sí?
y esto es individual. Entonces hay esta distinción dentro de lo que es común. ¿Sí? Común es algo de todos, ¿sí? Algo social, pero del que se aprovechan o se benefician cada uno de los miembros de esa sociedad. No es solamente lo colectivo, sino también lo distributivo en cada uno. Ambas cosas. ¿Sí? Ambas cosas. ¿Ok? Bien. Esta es la explicación de lo que significa común. ¿Ok? Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ahora, veamos la unión de ambas. ¿Sí? Bien común. ¿Qué es el bien común? Recuerden, esto de acá es simplemente bien. Más y mejor vida, eso es el bien. Ahora, ¿qué es bien común? ¿Okay? Ahora, paso a dar la definición de bien común. ¿Okay? O sea, ¿qué elementos tiene el bien común? En primer lugar, es un valor. Pero un valor que abarca a otros. Y podemos decir un valor omniabarcador. Es un solo valor, pero que tiene varios aspectos. ¿Sí? Bien, eso significa, a ver, verán, el bien común es un solo valor, pero tiene varios aspectos. ¿Sí? O si quieren, varias dimensiones. ¿Sí? Voy a mencionar 4 principales. ¿Sí? En primer lugar, voy a nuevamente a insistir en esto de la prosperidad. Permítanme recordarles lo que estaba en la portada del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, aquí en el Ecuador. ¿Sí? Se llamaba Plan Nacional del Buen Vivir. Y como subtítulo, todo el mundo mejor. No era cuestión simplemente de tener una buena vida, el buen vivir, sino mejorar esa calidad. Y verán que el gobierno estaba desde el 2007. ¿Sí? Luego de 4 años, ¿sí? No importaba solamente el buen vivir, sino en vivir mejor. ¿Ok? Eso está acá, prosperidad. A ver, armonía. Y además, unidad y participación. Voy a explicar brevemente estas 4 notas. A ver, lo de prosperidad creo que está claro. Recuerden, ya mismo estamos en Año Nuevo, Año Viejo, Año Nuevo. Y cuando nos damos la felicitación, muchos utilizan este deseo. O en las tarjetas, ¿sí? Feliz y próspero Año Nuevo. Creo que poquísima gente o nadie querrá seguir igual o estar peor. ¿Sí? Lo normal es ir de bien en mejor. Aquí hay un plus. ¿Sí? Bueno, creo que no digo que sea esto algo improblemático. ¿Sí?
Mucha gente se opone. Detrás de esto está el progreso, que es algo muy debatible. ¿Sí? Pasemos a armonía. A ver, esta noción nos viene de la música. ¿Sí? Cuando varios instrumentos se juntan para hacer una melodía, ahí hay distintas notas, pero que el Josué, por favor, se me pasa a la fila de atrás. Y no quisiera que lo haga segunda vez. La próxima va a ser otra sanción. A ver, volvamos a la armonía. Cuando varios instrumentos, pensemos por ejemplo violín, oboe, clavicordio, cada uno toca su partitura, que puede ser en distintas notas, y la unión es algo hermoso, algo bello. ¿Sí? Algo semejante está acá. ¿Sí? Sabemos que la sociedad es conflictiva. ¿Por qué? ¿Sí? La sociedad está compuesta de individuos y cada individuo tiene su inteligencia y su propia voluntad, su propia manera de entender el mundo. Por ejemplo, de ¿para qué es la vida? ¿Para qué es la sociedad? ¿Qué oportunidades tengo? ¿Sí? Y tiene esta capacidad de decidir qué hacer. Y no todos ni tenemos la misma cosmovisión ni tampoco los mismos deseos o quereres. Entonces, a veces colisionamos, muchas veces, pero por encima de esa conflictividad está la armonía. Esto, entre otras cosas, significa resolver los conflictos pacíficamente. ¿Ok? En parte, el derecho se encarga de esto. Digo en parte, no es la única función. ¿Sí? Es decir, que un juez ayude a resolver una disputa que tienen dos individuos o dos grupos. ¿Okay? Eso apegado a la ley. ¿Sí? Y si estamos en contra de lo que resuelve el juez, tenemos una Corte Suprema. Y a lo mejor una instancia superior. Bueno, ¿ok? Bien. Ahora, la unidad eso va en contra de la división. ¿Sí? Es lo opuesto de la división. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en España, que hay, o en Bolivia, que hay un sector de la población que quiere separarse. Eso es destruir la unidad de la sociedad. ¿Sí? El bien común no puede aceptar eso, el separatismo. Aunque en realidad el tema es un poco más complicado, se podría aceptar una separación si es que hubiera ciertas condiciones, como por ejemplo trato discriminatorio de parte del gobierno a una determinada población y que no hay maneras pacíficas de resolver eso. Entonces, como medida extrema, podríamos estar pensando en separación. ¿Sí? Bueno, me quedo aquí por cuestiones de tiempo. Gracias.